El día de ahora voy a hablar de la palabra. Y voy a hablar acerca de la palabra de Dios. Y quiero empezar a cambiar un poquito el pensamiento que nosotros tenemos cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios. Así que mientras que estoy enseñando, lo mejor que pueden hacer ustedes es darme una sonrisa, por favor, porque lo voy a necesitar. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Mientras abren Hebreos capítulo 11, les voy a decir un montón de historias que yo pienso que de esa manera es como vamos a hacer esto. Hebreos capítulo 11, y vamos a leer, dice ahí: ahora pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas invisibles. Lo que este verso quiere decir es de que el mundo real que tú ves, toda la materia, fue creado de algo que no era materia. Eso nos da a entender que el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Eso lo hace ver, en lugar de que pensemos que el cielo es como un sueño y esto es la realidad, es al revés. Esto es como un pequeño sueño. Y la realidad es cuando despertemos a la semejanza de Cristo. Así. Pero entonces dice, es la fe. Y luego, cuando hablamos acerca de la fe, quiere decir que la fe es la respuesta a cuando Dios te llama. No voy a hablar de la fe, voy a hablar de la palabra. Cuando el Señor te llama, tú tienes una respuesta para Él. ¿Es un sí o es un no? Entonces dice en el siguiente verso, dice: por la fe entendemos que los mundos fueron preparados por la palabra de Dios. Así que lo que es visto es hecho de lo que no es visto. Qué chistoso, estoy leyendo la versión en inglés y la estoy traduciendo. Déjenme voltear a español. Y dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la parte importante dice: porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Yo no soy un antiguo, pero déjenme contarles mi historia. Muy bien. Vamos a hacer algo, Moisés. ¿Qué te parece si brincamos al final de la presentación y pon la primera foto en el slide 32? Hace mucho tiempo yo conocí a una bella mujer y ella me alcanzó, me encontró más que nada, o yo la encontré o nos encontramos en la iglesia Faro de Vida. Y lo chistoso es de que ella estaba muy hermosa, está súper hermosa el día de ahora, pero en aquel tiempo estábamos guapos y jovencitos y disponibles. Entonces, yo venía roto, venía con muchos problemas, estaba lejos de la casa de mis papás en ese tiempo, estaba de rebelde, con todo eso estaba dirigiendo la alabanza, estaba yo haciendo cosas muy feas en aquel tiempo. Pero cuando yo encontré a Evelyn, ella trajo un montón de luz a mi vida, trajo mucha felicidad. Esta plática también les va a convenir a muchos, todos aquellos que están planeando en casarse o que están tratando de encontrar pareja. Les voy a decir que hay muchas teorías allá afuera. Hay muchas personas que les empiezan a predicar cosas que van a oír en la radio o en muchos lugares, donde les van a decir de que ustedes pueden escoger de cualquier media mitad que quieran. Pero desgraciadamente así es como mucho mundo se estrella. No se trata de encontrar una nueva mitad, se trata de que el Señor te la traiga, porque eso es lo que es bíblico. Y no vas a encontrar casi muchas personas que te digan lo que te voy a decir, pero en mi experiencia propia, el Señor es el que escoge la pareja por ti. Y déjame decirte que cuando el Señor la escoge está más bonita de lo que tú piensas. Si mi esposa estuviera aquí, ella te diría: bueno, yo le pedí al Señor que me diera un muchacho rubio, deportista, alto, que le gustara la naturaleza, y yo soy el mexicano, gordito, moreno, que me encanta el mall y no me gusta la naturaleza y me gustan los tacos. Entonces, pero Dios sabía que eso era lo que ella necesitaba. Ella no necesitaba el güerito. Ella sí tuvo un güerito ahí que le estuvo pretendiendo, pero el Señor dijo no. El Señor lo bendiga. Y el Señor bendiga más.
Que el Señor bendiga todo lo que Él ha hecho. Ajá. Entonces, cuando ella y yo nos conocimos, yo caí inmediatamente enamorado de ella. Les voy a decir que yo me enamoré de 7 mujeres antes que ella y ninguna funcionó. Llegué a tener una novia también, aparte de ella, pero nunca funcionó. Entonces les diré que en medio de mi tristeza yo empezaba a buscar dirección. Inclusive, como no tenía mucha gente muy sabia alrededor mío en aquel tiempo, sabia con respecto de profundidad de espíritu para poder hablar a mi vida y darme una palabra segura de Dios, porque yo no escuchaba de Dios tanto. Entonces resulta que hablé con mi maestro de matemáticas y le dije: maestro, ya van 7 veces que yo me enamoro, porque estaba bien deprimido. Estaba hasta liderando un estudio bíblico y fui a preguntarle a mi maestro de matemáticas, que era un hombre que era completamente mundanote, que se veía que se iba a la party cada vez que se acababa la clase, y se veía bien hipster el maestro. Y le pregunté y me dice: oh, pues yo tengo la solución para ti. ¿Cuántas veces estás enamorado? Le digo: 7 veces. Dice: bueno, si llegas a 10 ya eres un loser. No has llegado a 10, estás bien. Y yo dije: ok, no he llegado a 10, pero ya estoy cerca de ser loser. Y estaba pensando y con mucho nerviosismo a ver qué me iba a pasar. Resulta que un día, en una de esas confraternidades de varones de la asociación a donde pertenecíamos a una asociación, no voy a decir el nombre, pero esos meetings eran aburridos con A mayúscula. Y yo estaba joven, puros viejitos. Entonces, con respeto, porque ya me estoy acercando a la edad, ¿verdad? Entonces, y me acuerdo que fui, ni a tocar ni nada, fui nada más porque a mi abuelo se le ocurrió ir, o tenía que ir. Entonces, cuando estaba presente, estaba un hermano que por lo general cuando él predicaba pero súper arrastrado. Y cuando yo lo estaba escuchando a él empezó a ministrar y empezó a hablar palabra de Dios. No dicen, así dice el Señor, no, simplemente predicando la palabra, él empezó a hablar y a ministrar al corazón de la gente. Y él empezó a decir: hay algo que tienes en tu corazón que necesitas entregarle al Señor. A lo mejor algo así. Pero yo lo que hice en ese momento es que fui al altar cuando él hizo el llamado y llegué y le dije al Señor: yo no quiero volver a preocuparme jamás por quién tú tienes para mí. No quiero estrellarme más. Es más, quiero vivir para ti y te entrego mi juventud. Siento que se me está yendo el tren, pero te entrego mi juventud y te entrego todo. No quiero jamás volverme a sentir atacado por el pensamiento que me tengo que casar. Y fue en ese mismo año que yo me tranquilicé cuando vi a Evelyn. Y en cuanto la vi, como ninguna otra mujer, me flechó. Pero yo inmediatamente dije al Señor: Señor, yo te dije que no quiero que nadie me toque mi corazón más. Y todavía lo probé. Y me acuerdo que agarré una flor. No agarré una flor. Yo le iba a decir a ella al final del servicio, después de algunos servicios que ya estaba allí, le iba a decir a ella que me interesaba conocerla más que amiga. Y en el momento que yo salí para afuera de la iglesia, había uno de los, iba a decir un mono, pero es un hermano que de la juventud, que llegó y que le dio una flor. Estaba dándole una flor en el carro y se estaba declarando con ella justo cuando yo le iba a hablar a ella. Y yo dije: no. Y le dije al Señor: yo no voy a pelear por el amor de una mujer jamás en mi vida. O me la das tú o no la quiero. Punto y aparte. Y traté de tranquilizarme, pero esto no funcionaba. Hasta el día que su papá, y lo van a conocer porque ellos vienen para acá en un par de meses, su papá decidió irse a Las Vegas. Y nosotros estábamos en Los Ángeles. Y su papá vino ella llorando, nos dio la noticia a la juventud. Y oramos con ella. Yo me levanté diciendo: eso no es voluntad de Dios. ¿Qué es esto? Que el materialismo, y que reprendo al diablo, y que chirrán, y que a Chuchita la bolsearon, y que yo no sé qué tal. Entonces me puse a orar y a ayunar. Y efectivamente, hermanos, el Señor contesta la oración. Ella se fue a Las Vegas. Yo me sentía destrozado. Yo soy una persona muy melancólica, muy arrastrada y muy deprimida cuando quiero. Era. Y me acuerdo que hasta le hice una pintura tan triste.
Exacto. Una pintura tan triste y la dejé ir. Fue una tristeza eso. Fue feo. Pero entonces me fui a un viaje misionero porque yo le dije al Señor, me acordé de lo que le dije al Señor y le dije, quítame este dolor, esta tristeza, porque se me fue. Entonces, creo que ella se fue y yo me fui a un viaje misionero con mi líder de jóvenes. Y al regresar del viaje misionero, el Señor me habló por primera vez en mi vida y me habló claramente. Es como que yo te diga, oye, pero sin voz, pero sabes que te hablé. Era una cosa tan impresionante que el Señor me habló que inmediatamente yo entendí las palabras, pero no tenían sonido. Y escuché en mi corazón y el Señor me dijo, escríbele. Entonces agarré, y yo no soy de andar escribiendo ni soy de andar leyendo, o no era. No soy de andar, o no era de andar leyendo ni escribiendo. Pues pasé la high school, pero ya no quería más de esas ondas. Me acuerdo que le escribí una carta, 2-3 páginas. Y agarré, le puse el timbre y mandé la carta. Para mí eso es mucho trabajo, o era mucho trabajo. Entonces se la mandé y ella me escribió de regreso. Entonces me empecé a emocionar y entonces nuestro pastor, un tremendo hombre de la palabra, el hermano Félix Brito, él estaba predicando acerca de las bienaventuranzas y era una serie de predicaciones que tardó semanas en explicar todo eso. Mi esposa se fue como alrededor de las 2 o 3 bienaventuranzas y yo le escribí en cartas todas las demás. Le prediqué por medio de las cartas y empecé, una de las cartas era de 16 páginas y cuando yo le mandaba la carta, ella me respondía. Lo que me molestaba de sus cartas es que su carta era media página, una página, y yo le mandaba 16. Ya hasta la mano me quedó el carpal tunnel desde entonces. Entonces yo dije, voy a ser un poco más inteligente. Mi papá tenía un mixer en el garage, entonces puse el mixer, puse una grabadora, mis keyboards en aquel tiempo, y empecé a grabarle cassettes. Los cassettes eran a principio de 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos. Y después le mandé una caja de 16 cassettes de 190 minutos cada uno. Yo no sé qué tantas tonterías dije. Mi esposa guarda esa caja y yo no quiero escucharla jamás en mi vida. Yo no sé qué tanto le dije. Es vergonzoso, pero es un amor tan lindo y puro. No completamente. Porque el sentimiento de enamoramiento cuando tú tienes maripositas en el estómago es un amor, un enamoramiento. Y el enamoramiento es muy egocéntrico. Eres tú. No quieres que nada le pase nada a ella porque tú vas a sufrir. Tú no quieres sufrir el distanciamiento. No quieres ser tú el que sienta el dolor de desgajarte de una persona así. Entonces el Señor a veces te pide lo más preciado de tu vida y te dice, déjamelo en mis manos. Porque si no lo sueltas, entonces lo vas a perder. Que solo en mis manos otra persona está segura, no está en tus manos. Y eso Dios hizo conmigo. Te lo adelanto porque no voy a pasar por esa parte de la historia, porque yo voy por otro lado. Entonces Evelyn y yo nos correspondimos por cartas por mucho tiempo. Y lo curioso es de esto, que cada vez que ella me mandaba una carta, yo la leía, la volvía a leer, la volvía a leer y la volvía a leer. Y tú sabes que más que sus cartas, yo apreciaba que ella me llamara o que yo la llamara. Pero en aquel tiempo, como no había internet y como yo no trabajaba, yo necesitaba juntar moneditas. Y a veces juntaba moneditas de aquí y de acá y juntaba $5, era lo que me cobraba el teléfono para hacer una llamada hasta Las Vegas, los payphones, no cell phones. Entonces yo juntaba mis $5, los echaba en el payphone y a veces la porquería se los tragaba, las coins. Me pasó como 2-3 veces. Entonces resulta que cuando ella me mandaba las cartas, yo estaba tan hambriento por ver en medio de las líneas, ¿verdad? Leer en medio de las líneas, en lo que ella estaba diciendo. Estaba tratando de buscar de que ella me amaba locamente. Pero sus palabras eran bien, como ella es, al punto, ¿no? No anda por los arbustos ni nada. Dice lo que tiene que decir y lo dice al punto. Y yo nunca leí que ella estaba loca por mí.
Pero yo lo que agarraba es que en aquel tiempo había un libro bien gordote que se llamaba el Diccionario Larousse. Y lo ponía junto de mí y empezaba a abrir el diccionario buscando palabra por palabra a ver si podía poner una conjetura donde ella estaba loca por mí. Sí, en serio, así tan, ajá. Yo sé que hay muchas palabras para describir eso, pero chacho, esa es una de esas palabras. Entonces, maniático era una de ellas. Estaba yo completamente perdido de la cabeza por ella. Y, ay, Señor. Y me acuerdo que me inventé muchas falsas doctrinas de lo que ella dijo en sus cartas. Lo vergonzoso es cuando ella vino y ella no estaba loca por mí, mis amigos se dieron cuenta. Y verme en persona a ella, la persona detrás de las cartas, le dio miedo. Natural. Porque mi esposa es una mujer muy, muy decente. Y ella no vino y se me aventó ni nada de eso. Ella con mucho cuidado empezó a tratarme de amigo. Kelly se acordará de muchos de esos eventos allá en aquel tiempo. Pero la palabra de Dios la tratamos igual. Y lo que quiero poner aquí, o lo que estoy poniendo aquí, es que no puedo conformarme solamente con la teología de mi esposa. Lo que sucede es de que todas esas cartas yo las guardé y las atesoré y las quise. Y la tontería más grande que yo pude haber cometido en mi vida es de agarrar esas cartas y decir, esto es mi esposa. Y abrazar las cartas, que se me hagan viejas en el pecho, que se desintegren en mis manos y jamás casarme con ella. El Señor me empezó a hablar otra vez y empezó a decirme paso por paso lo que yo tenía que hacer. De hecho, la palabra de Dios puede venir de muchas maneras. Puede venir como una voz, que es lo que te estoy ilustrando cuando el Señor me habló por medio de voz. En ocasiones el Señor me hablaba por medio de profecía, pero también en una ocasión el Señor me habló con su voz y con la palabra de Dios, con la Biblia. Le voy a llamar la Biblia, porque quiero distinguir lo que es la palabra de Dios entre lo que es la voz y lo que es la palabra. ¿Sí? Dime conmigo, la voz, la palabra. Aquí no hay un asunto de discusión. ¿Sabes por qué? Porque todos ustedes han oído la voz de Dios hasta algún nivel. Todos. He hablado con algunos de ustedes donde Dios les ha hablado particularmente y les ha dicho algo. O ustedes piensan que el Señor les dijo algo. Y con eso quiero mostrarles de una manera tranquila y amorosa de que Dios habla, pero no necesariamente a través de la Biblia. No estoy diciendo blasfemias, ni estoy diciendo de que la Biblia no es importante. Estoy hablando de que la voz de Dios es la voz de Dios. Y la Biblia tiene es usada por la voz de Dios, pero tiene su cumplimiento. La Biblia tiene una misión. Entonces es fundamental que entendamos esto, porque lo que la iglesia ha hecho es que se ha enamorado de las cartas, pero no quieren oír la voz, porque tienen miedo de oír la voz. Tienen miedo de que se vayan a perder, tienen miedo de que alguien diga una tontería o que algún culto salga, porque ha sucedido muchas veces. Gente que dice que ángeles les han hablado, que yo no sé qué tanto, que el Espíritu les dijo, y eso sucede mucho. Malas profecías suceden a cada rato. El Espíritu me dijo y me dijo que te casas conmigo. No estoy diciendo de que todos esos casos son malos. Hay casos, algunas excepciones donde realmente el Señor habla. Pero yo por lo general, cuando yo entreno a la gente o les digo, cuando hables de Dios, no digas cosas así. Hay cosas que las tienes que procesar. A mí me han dicho en una profecía, el Señor me dijo que te encontramos en un ataúd, que tu corazón no aguantó y te morías este año. Me llamaron ahora, me dijeron eso. Me llamaron este año, me dijeron eso. Y son profecías o sueños que las gentes agarran y no lo procesan. El Señor no es un Señor de augurios. Si el Señor te muestra a alguien en un ataúd o te muestra a alguien enfermo o algo así, ora por esa persona. Ora por la persona. Yo amo muchísimo a todas las personas que me dicen palabras. Estamos conectados a tantos profetas, tanta gente de Dios. Pero hay algunos de ellos que no procesan las cosas como nosotros. Ni mucho menos estoy condenando esa palabra particularmente porque amo a la persona que me la dio.
Pero cuando tú recibes una palabra así, procésala antes de que se la compartas a alguien. A veces esa palabra es solo para ti, para que tú ores, para que esa persona no caiga en el ataúd. Entonces, a consecuencia de eso, yo lo torné en algo bello, porque empecé a cuidarme, empecé a entrar en una dieta, empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer cosas y a tranquilizar mi estrés para poder mejorar. A lo mejor ese Señor llamándome la atención. O sea, no la voy a tirar a la basura y la voy a descartar, pero tampoco la voy a tomar y me voy a... Y ay, ya me voy a morir, ya se acabó y se acabó. El Señor no es así. Hay que conocer la naturaleza de Dios. Por eso hemos estado pasando tiempo conociendo a Jesús. Muéstranos tu rostro, fue la base. Conocer que Dios es bueno. Él no es malo, Dios es bueno. Más. Entonces, si el Señor me dice esta situación, es para que me ponga a orar para que no pase. Esto colorea a todos, hermanos, porque esa plantita va a crecer hasta que hablemos de profecía. Cuando llegamos a profecía, entonces vamos a hablar de cómo la profecía ha sido mal usada, porque la gente escucha de Dios y en lugar de ponerse a interceder por las naciones, dicen, el Señor quiere destruir esa nación, amén, que la destruya porque Él ya viene. Es una perversión. ¿Dónde está el amor? Porque el Señor no se complace de que la gente muera. Entonces, regresando otra vez, déjenme quitarme todos los enojos, porque ustedes no tienen la culpa. Entonces, si yo tengo la oración, la adoración y la palabra, los tres van juntos y los tres apuntan al rostro de Dios. El cómo yo veo a Dios, así me vuelvo yo también. Les voy a platicar esto para ilustrar lo que estoy tratando de decir. La voz de Dios y la palabra de Dios. Resulta que mientras yo estaba pidiendo al Señor que Evelyn fuera mi esposa, un día el Señor me habló. Estaba en el servicio del jueves, servicio de oración. Rara vez que yo estaba en servicio de oración de joven, pero estaba allí. Y el Señor me habló y me dijo, tengo una sorpresa para ti el martes. O sea, tú piensas que el Señor te va a decir un verso bíblico, que el Señor te va a decir, hola, soy Dios, o alguna cosa así, ¿no? Pero no, me dijo así, me dice, tengo una sorpresa para ti el martes. Y yo no sabía que Dios hablaba así. Yo ni siquiera sabía que Dios tiene sentido del humor. Pero yo reconocí esa voz y me reí y me acuerdo que le dije, ok, el martes. Y me sentí bien contento. Pasé un fin de semana fatal, uno de los peores fines de semana que he tenido con el grupo de alabanza. El día del ensayo, el día lunes, el grupo de alabanza me acostumbro a sentirlos como familia y vénganse, vamos a ensayar, la pasamos padrísimo. Ese día no vino nadie, me dejaron solo. Por X razón, nadie vino. Solamente el muchachito que nadie quería que tocara, él estaba allí con su mamá. Y estaba yo tan deprimido y le dije a la hermana, llévese a su muchacho, hoy me voy a quedar aquí. Y me dice, ¿no quieres que te lleve a tu casa? Mi casa quedaba 2 horas de allí, caminando. Unos 15 minutos en carro, pero estaba hasta Norwalk. La iglesia está en Bellflower. Y tenía yo que ir caminando en medio de la noche para irme 2 horas caminando desde ahí hasta la casa. Le dije, no, me voy a quedar aquí hoy. Y mi plan era quedarme en la iglesia en vela toda la noche. Y en cuanto se fue la hermana, empecé a llorar y a llorar y a llorar con una angustia y una tristeza tan grande porque me estaba yendo tan mal con el grupo de alabanza. Entonces me puse en el keyboard y empecé a tocar y la voz de Dios vino otra vez y me dijo, ¿por qué estás tan triste? ¿No te dije que tengo una sorpresa para ti el martes? Y que me acuerdo. Y entonces me puse bien contento y le dije al Señor, Señor, gracias por darme fe. Mándame a mi dad que me venga a recoger a la iglesia. Yo no lo voy a llamar, que venga él. Pero una de dos, o mi dad no estaba escuchando o el Señor no lo llamó. Y fue un viaje muy largo de 2 horas hasta allá, hasta la casa. Pasar por los one-ways de allí de Norwalk. Oh my gosh. Pero no importa, eso no me quitó la fe. Llegué a la casa y cuando me acosté, como cerca de la 1 de la mañana, no sé qué hora era, me levanté temprano para trabajar. Y me levanté con una energía y con una alegría, porque dije, hoy es el día que el Señor me va a dar mi sorpresa. Entonces agarré y me fui a la mortuoria, trabajaba yo en una funeraria. Y a la hora del lunch me salí, había un payphone ahí al cruzar la calle. Le eché los $5 en monedas y mi esposa trabajaba en una oficina de abogados. Entonces ella me contesta,
Me dice, hola, Job, ¿cómo estás? Le digo, bien, honey. Le llamaba honey. Bien, Dios te bendiga. Pues estoy bien emocionado porque el Señor me va a decir algo. Oh, muy bien. ¿Y cómo estás tú? Y me dice ella, ay, dice, estoy aquí mirando el calendario. Mi esposa es una persona muy centrada. Ella no dice cosas así, nada más. Ni siquiera ahora que estamos casados. Ella siempre es muy centrada. Ella es muy, no sé cómo describírselos. Ella no anda fantaseando. No es de esa clase de personas. Entonces ella estaba en el teléfono y dice, estaba mirando el calendario y este año mi cumpleaños cae el sábado. Qué hermoso sería que nos casáramos en un sábado. Y el Señor me habló claramente y me dijo, esa es tu sorpresa, te vas a casar en noviembre 13 de este año. Y yo estaba literalmente brincando en el teléfono de gozo. Yo no soy de esa clase de personas, pero estaba brincando de gozo. Le dije, nos vamos a casar el 13 de noviembre de este año. Y mi esposa me dice, estás loco, yo nomás te estaba diciendo, no, me vas a quitar mi fe. Nos hablamos luego. Y le colgué y me fui brincando de gozo a la mortuoria. Agarré a mi líder de jóvenes, que era mi jefa. Le dije, el Señor me dijo que me voy a casar este año. Y bueno, ella también pensó que estaba loco. Me fui a lunch yo solito. Creo que me fui a lunch yo solito. Y empecé a leer la Biblia porque la estaba leyendo sistemáticamente. Y me tocó leer en la parte de Génesis, creo que es Génesis 12, donde Dios está hablando con Abraham y le dice a Abraham, yo te voy a dar un hijo. Pero Abraham dice, pero me vas a dar un hijo, pero estaba esperando por 15 años, no me has dado un hijo. Y el Señor le dijo, al cabo del próximo año, en esta fecha, tendrás tu bebé. Me quemaba el corazón, porque el Señor me estaba demostrando que Él trabaja con fechas. Y me estaba confirmando que Él me iba a permitir casarme en esa fecha. La palabra y la palabra. Porque el Señor usa su voz para hablar a tu corazón. Pero este libro está diseñado para no funcionar sin la relación con el autor. Por eso es que las personas que leen este libro como un libro de historia y un libro enciclopédico, un libro de matemáticas o un libro de historia, son de las personas más peligrosas que existen entre los cristianos, que son personas que son metralletas bíblicas, que todo lo que hacen es lastimar a la gente y no los llevan al encuentro con Dios, porque ellos no han tenido encuentro con Dios tampoco. Dios usa sus cartas de amor para que nosotros lo conozcamos a Él. El libro tiene una misión. La misión es de casarnos con Cristo. Pon la siguiente foto. Resulta que el 13 de noviembre se acercaba y mi esposa tragó muy fuerte porque ella no recibió la profecía, yo la recibí. Yo tenía que esperar a que el Señor le hablara a ella y eso no sucedió hasta 3 meses antes de la boda. Eso quiere decir que 3 meses antes de la boda no le había dicho yo a mis padres ni ella le había dicho a los suyos. Era ya agosto. Sus padres no sabían que nos íbamos a casar en noviembre porque estábamos esperando la confirmación de la palabra de Dios. Nunca llegó a ella, pero a mí sí estaba súper confirmado, ¿no? Entonces fue allí donde el Señor nos hizo pasar por una prueba tremenda. Nos habló sobrenaturalmente que nos íbamos a casar. Tengo que dejar ese lado de la historia, pero el Señor nos siguió hablando paso por paso de cómo nos íbamos a casar hasta el día que llegó el día de la fecha de la boda. Y fue una boda hermosa. Nos casamos. Esa es una de las fotos que tomamos. Ahí está mi esposita, toda contenta. Les voy a mostrar una foto más. Ahí está otra foto más. ¡Ay, qué bonita esposita! Entonces, les muestro estas fotos porque vivo feliz, hermanos. Vivo bien feliz casado con ella, 18 años y vamos contando. Y quiero estar casado con ella por muchos años. Pero la razón por la que les comparto esto no es porque les quiero presumir mi matrimonio. Es más que nada porque hay un gran misterio de cómo Dios se relaciona con nosotros, como nosotros nos relacionamos con un cónyuge. Pero es que cuando tú manchas tu vida casándote con la persona incorrecta, estás manchando la imagen de cómo tú quieres encontrarte con Dios. Porque el matrimonio habla de Dios. Pero ese no es el punto ahora. Es un freebie nada más que les quería dar. La palabra, miren, hay 2 palabras griegas para ilustrar la palabra de Dios. Hay una palabra que es la palabra logos y hay una palabra que es la palabra rema.
Entonces, la palabra logos, nosotros, es como decir, los griegos siempre tienen diversas palabras para explicar las cosas mejor de lo que nosotros hacemos. Asimismo, los griegos para el amor tienen 4 palabras. Tienen eros, philos, agape y storge. Para describir diferentes manifestaciones de lo que nosotros nada más en el lenguaje de inglés y en el lenguaje en español le llamamos amor. Entonces, para la palabra hay 2 palabras diferentes, logos y hay rema. La palabra logos habla de la palabra escrita. Logos es la palabra escrita. La palabra rema es la palabra hablada. Y tú no te imaginas la cantidad de escrituras que cambian completamente su significado cuando tú les añades la palabra rema. Mira, vete al slide 19. Vamos a darles una quemadita, lo que es la palabra rema. Nada más para que te des cuenta de que la voz de Dios es algo que tenemos que tener como algo superlativo, aún para interpretar la palabra. Mira, por ejemplo, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema que viene de la boca de Dios. Seguramente en la escuela dominical te dijeron de toda palabra de la Biblia que viene de la boca de Dios. Eso no es. De hecho, Jesús está citando Deuteronomio capítulo 8. Y en Deuteronomio capítulo 8 dice exactamente lo que dice allí, que no lo puse en la lista. Pero Deuteronomio 8 empieza a hablar desde la parte alta del capítulo y está Moisés hablando con la gente. Creo que es Moisés hablando con ellos. Y le está diciendo, pero el Señor te sacó de la tierra de Egipto, te sacó de la tierra de Egipto para probar tu corazón, para probar lo que había en tu corazón. Y dice, y te hizo pasar hambres y te dio maná, para que te des cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, pero de todo lo que proviene de la boca de Dios. No dice palabra, en ninguna parte del hebreo dice palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, pero de todo lo que proviene de la boca de Dios. Entonces Jesús le añade la palabra, pero no le añade logos, le añade rema. Eso quiere decir de que no solo de pan vivirá el hombre, pero viviré de toda palabra del Espíritu que viene del corazón de Dios. Y todos los días cuando me levanto, todos los días cuando te levantas, pídele al Señor, este día es un día hermoso, Señor. Mira, los pajaritos están cantando. Oh, ay, qué frío hace, pero al hermano Job le gusta el invierno. Así que, qué día tan bonito, Señor. Me encanta, a él le gusta. La cena. Y que digas al Señor, este día es hermoso, pero va a ser más hermoso si tú me dices algo ahora. Dime algo ahora. ¿Por qué no empezamos a hacer la práctica de dialogar con Dios? Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Qué me quieres decir? En otra ocasión estaba yo ya a punto de casarme con Evelyn y fui a visitarla. Estábamos en un conflicto muy grande, ella y yo. Un conflicto bien pesado. Y estaba pidiendo al Señor ayuda. Me acuerdo que la fui a visitar a Las Vegas. Antes de irme a acostar, me despedí de ella, ella se fue. Y antes de acostarme, estaba yo leyendo la Biblia, o la abrí en desesperación, literalmente en desesperación. Y le dije, si no me ayudas ahorita, yo no sé lo que voy a hacer con esta relación. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué ella vive tan lejos? ¿Por qué yo estoy hasta allá en California? Y estaba yo bien irritado con Dios. Entonces agarré y abrí la Biblia y la abrí en Primera de Pedro, en algo así. Entonces hay un verso donde está hablando Jesús a Pedro. No era en Primera de Pedro. Está Jesús hablándole a Pedro particularmente y le dice, ahora no entiendes lo que yo estoy haciendo, pero después lo entenderás. Y yo leí eso y me quemaba el corazón. He ahí Dios otra vez usando la palabra para hablar a mi vida. Porque la palabra de Dios no encierra a Dios. Él es más grande que su libro. No estoy denigrando la Biblia, al contrario, pero la Biblia tiene un lugar. Y la Biblia está allí para que nos casemos con Dios. El propósito de la Biblia es que conozcamos a Dios. No podríamos conocerlo si la Biblia no estuviera allí. La Biblia nos muestra cómo oír a Dios. La Biblia es una expresión de su carácter. La Biblia nos enseña cómo Dios es.
La Biblia nos enseña a Jesús, porque nosotros no tuvimos el privilegio de estar con Él caminando en la tierra. Pero gracias a Dios hubieron 4 fulanos que escribieron y empezaron a escribir de sus propios ojos su cercanía y su caminar con Cristo, para que nosotros a través de sus ojos y a través de su corazón pudiéramos conocer al Maestro cuando Él les sonreía, cuando Él les decía, cuando Él los reprendía, cuando Él los enseñaba, cuando Él los mandó. Y tenemos 4 diferentes registros de lo que Dios hizo, como si yo estuviera caminando con el Maestro mismo. Y cuando viene el Espíritu de Dios y usa la palabra para hablarte, entonces eso se vuelve vida a tu vida. Lo empiezas a estar como que estás ahí con ellos. Empiezas a visualizar, empiezas a tener pruebas en tu vida como si estuvieras caminando con Dios. Y ese es el punto. La palabra es para que te ayude a acercarte a Jesús como los discípulos se acercaron a Jesús. De manera que se preserve el modelo de lo que Jesús quería hacer en la iglesia. Él no quería que los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y todo lo demás se murieran con los apóstoles. Él quería que tú y yo camináramos junto con Cristo. De hecho, muchas denominaciones dicen de que ya no existen los apóstoles, porque los apóstoles es todo aquel que caminaba con Jesús. Entonces, ¿qué eres tú si tú caminas con Jesús? Todos los apóstoles no han cesado. Pero son las categorías religiosas las que nos han puesto en esta caja y quieren poner a Dios en esta caja. Independientemente de lo que diga ninguna denominación, Dios va a hacer lo que Él quiera. Pero yo quiero estar atento a su voz. Porque el andar encerrando a Dios en cajitas, solo la Biblia, solo lo que la Biblia dice. Yo no acepto las manifestaciones del Espíritu Santo porque solamente lo que la Biblia dice. ¿Estás seguro? Solo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo cayó sobre Saúl, él se quitó toda la ropa y completamente desnudo empezó a brincar y a alabar a Dios. ¿Estás seguro que solamente quieres lo que dice la Biblia? Cuando habla acerca de los dones, Efesios 4 dice que Dios trajo dones a los hombres. No dice que le dio los dones, dice que Dios dio dones a los hombres. Y los dones no son necesariamente dones, son gente. El apóstol es un don, es un regalo a la gente. El apóstol es apóstol porque Dios llamó a ser apóstol. No son objetos que Dios le regaló a la gente. Dios los confeccionó hombres así. Ahí te va un apóstol, ahí te va un pastor, ahí te va un evangelista. Por eso tenemos que cuidar los dones que tenemos en la iglesia. Porque de ahí nosotros también nos volvemos dones. Pero eso de andar poniendo a Dios en cajitas, ¿hasta dónde nos ha traído? Por eso estamos aburridos. Pero si sacamos a Dios de la cajita, si nos salimos nosotros de la cajita, esta iglesia se va a volver peligrosa. Y la iglesia de Cristo va a ser peligrosa. No me tienes que creer, y ese es el punto, que no me tengas que creer a mí. Te estoy impulsando para que te dé curiosidad, para que tú vayas a buscar por tu cuenta y que el Señor te hable. Que si el Espíritu Santo no te confirma lo que te estoy diciendo, no sirve de nada. Y a mí me va a frustrar, a mi dad le va a frustrar, porque es andar predicando y la gente no cambia. Pero te estoy provocando y te estoy tirando la bola a ti para que tú vayas a buscar. Porque yo estoy en esta jornada por más de 15 años buscando, porque yo me di cuenta que no era nada más aprenderse la Biblia de memoria. Y a lo mejor tengo en mi cabeza más Biblia que todos ustedes juntos. Tengo tanta Biblia en mi cabeza. Pero no me sirve de nada tener tanta Biblia porque solamente puedo yo realmente conozco aquello que practico y no es mucho lo que practico. Me sirve de referencia, pero necesito la voz del Espíritu Santo que lo vuelva vida en mi vida. Es bonito memorizarse versos, porque entonces el Espíritu Santo tiene de dónde sacar y te los trae a la memoria cuando tú lo necesites. Vamos a ver otros versos ya para terminar. Mira, vamos a correr, tira el siguiente slide, Juan capítulo 5, verso 7. Dice, si permanecéis en mí y mis rematas permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Otra vez, te dijeron en la escuela dominical que era la Biblia. Está hablando de la voz de Dios. Si cuando tú obedeces la voz de Dios y el Señor te habla y tú lo escuchas, tú obedeces y lo guardas, el Señor entonces te está diciendo, pídeme. Pero eso quiere decir que necesitas una relación para que puedas escuchar la voz de Dios. A ver, síguele al siguiente.
Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la rema de Dios. No es el logos. Sí, puedes usar el logos, claro que sí. Pero es con la voz de Dios, si no, no sirve. Viene un endemoniado en contra de ti y tú le dices, te reprendo en el nombre de Jesús que predijo Pablo. Y el demonio contesta, a Pablo conozco, pero tú ni siquiera crees esta Biblia, así que te voy a brincar y te voy a comer. Es una realidad. Nos está ilustrando el Señor que no es suficiente memorizar su escritura o repetir como perico lo que otras personas dicen. Tiene que ser nuestra convicción personal. Por eso uno está aburrido como cristiano. Hasta me pregunto si nosotros estamos de sobrepeso porque hemos estado sentados por tanto tiempo. That was a bad joke. That was a very bad joke. Ok, entonces dice en Romanos capítulo 10, dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la rema, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la rema que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mira este otro verso cómo se mira. Así que la fe viene por el oír y el oír por el rema de Cristo. Espérate, pero yo pensé que era la Biblia. Sí y no. Viene por la voz del Espíritu Santo usando la Biblia o usando cualquier otra cosa. Porque a veces la Biblia no está disponible, pero tú eres una Biblia andando. Nosotros somos epístolas vivientes. La Biblia tiene que vivir ya en nosotros, pero Dios la usa con su poder para hacer las cosas. Recuerda que el libro está diseñado para no funcionar a menos que el Señor esté en relación con nosotros. El autor tiene que estar en relación con nosotros. Te doy un ejemplo bien sencillo. Estados Unidos va y conquista a Irak y le trata de poner un ambiente constitucional y democrático. How is that going? ¿Sabes por qué? Porque no se encuentra el fundamento judeocristiano, no se encuentra el temor de Dios. Mientras no haya ese fundamento, los protocolos no sirven. Sirven hasta un punto, pero no funcionan como debe de ser. No estoy diciendo que Estados Unidos es una nación cristiana, pero hay muchísima gente que teme a Dios. Y si no fuera porque la iglesia está presente, Estados Unidos no funcionaría tampoco. Eso es algo que la política no te puede explicar. Entonces en 1 de Pedro 1:25 dice, mas la rema del Señor permanece para siempre. Y esta es la rema que les fue predicada. O sea, agarras la onda que hay tantos versos en la Biblia que habla acerca de que Dios te hable con su voz. Porque en aquel tiempo, cuando Jesús estaba hablando con el diablo y le estaba diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. A tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Estamos pensando, bueno, Él está hablando, Él está leyendo o tiene memorizado el Torah, porque en aquel tiempo no eran la Biblia, era el Torah nada más. El Torah son los escritos de Moisés y los escritos de los profetas. Pero entonces Jesús hizo una declaración y Él dijo, los profetas y Moisés son hasta Juan. ¿Y ahora qué va a pasar? Pablo empieza a escribir sus cartas y él empieza a decir cosas acerca de la palabra de Dios y todo eso. Y Pablo no está diciendo, lean mis cartas porque estas son la palabra de Dios y Dios te va a bendecir y a prosperar si tú lees mis cartas. Eso no estaba en la mente de Pablo cuando él escribía. Él estaba escribiendo una iglesia, una situación, una cosa. Él ni por aquí tal vez le pasó que eso iba a incluirse en el canon de la escritura. Cuando él habla de la escritura estaba refiriendo al Torah, no estaba hablando de sus cartas. El único que hace referencia de las cartas paulinas es Pedro. Y hace implicar como que las cartas paulinas ahora son parte de la escritura, hablando de parte del Torah. Pero nosotros no tuvimos una Biblia hasta dentro de mucho tiempo después. Te voy a dar una ilustración nomás para quebrar esto. Y esta ilustración vino de los bautistas, me sorprende mucho. Vete al principio de toda la PowerPoint, vete creo al slide número 3. Quiero decirte unos factores interesantes nomás para que te quiebre un poquito más el fundamento.
la conferencia de evangelismo del Baptist Association en 2017, Randy Fries fue la persona que estuvo con nosotros. Y es una persona que está con Max Lucado como copastor, o como pastor de la iglesia donde está Max Lucado. Y él empezó a exponer. Él es el pastor actualmente. Y él dijo, Dios decidió revelarse por medio de la redacción de historia para alcanzar al grupo más amplio de gente posible. Mira, no te vas a acordar de toda la doctrina que te dije. Te vas a acordar de Logos y te vas a acordar del Rema porque son dos palabras fáciles de recordar. Pero sí te vas a acordar de la historia de mi matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque es funny y porque es una historia. Y con esa historia te ilustré la voz de Dios y te ilustré la palabra. Cómo las dos trabajan juntas. Yo no puedo abandonar la palabra, no la puedo tirar. Sin la palabra yo no conozco a Dios. Pero sin la voz de Dios la palabra no cobra vida tampoco. Las necesito las dos. Ok. Pero Dios ha sido tan inteligente porque siempre ha contado historias. Me encanta hacer eso. No todas están escritas. Te lo voy a demostrar. Síguele a la siguiente slide. Lo vas a tener que apretar varias veces. Yo te digo cuándo. Desde el año 10,000 antes de Cristo hasta el año 1404 antes de Cristo. Esto es antes de la cruz. Mira, aquí está la cruz. Aquí está la cruz. Aquí vino Jesús a morir por nosotros. Estamos acá desde el principio de la historia, de este ladito. Desde el año 10,000 hasta el año 1400 antes de Cristo. Hasta aquí. Estamos hablando desde la creación hasta tal vez Moisés, más o menos. No hay Biblia, ni Torah, no hay nada escrito. La gente ni sabía escribir. O tal vez sabían escribir, pero no tan bonito. Entonces, son 8,500 años que no hay escrituras. ¿Qué pasó con toda esa gente? En serio, ¿qué pasó con ellos? ¿Crees que estaban en el infierno? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo? Y aquel que creía era justificado por Dios. ¿No lo acabamos de leer en Hebreos 11? Por fe los antiguos agarraron aceptación. Siempre ha sido por fe. En Hebreos capítulo 4, cuando vino la ley, que es el siguiente slide, o el siguiente punto, cuando vino la ley, en Hebreos capítulo 4 dice, los oráculos de Dios le fueron dados a los israelitas, pero no les sirvió de nada a muchos. ¿Por qué? Porque necesitaban la relación. Dice la fe, pero la fe no viene sin la relación. Necesitaban la relación con Dios para interpretar la Biblia correctamente. Por eso Jesús se enoja tanto con los fariseos cuando llegó. Si ustedes estudian esta Biblia tanto, y nos lo dice a nosotros hoy también, estudian esta Biblia tanto, pero no oyen la voz de Dios. Porque la Biblia habla de mí, me creerían las obras, creerían en manifestar el Espíritu Santo. Pero aún, dice en Efesios, aún cuando leen la Biblia, sus ojos están tapados. Porque solo en Cristo el velo es removido. Y no es de que lean la historia de Cristo, es de que tengan un encuentro con la persona de Cristo, porque Dios es una persona. La Biblia es la carta de Evelyn. Yo tenía que casarme con ella. De nada me sirve enamorarme de la carta. ¿Sí? No se preocupen, yo sé que tienen hambre. Ya voy a terminar. All right. Entonces, del 4000 hasta el 400 son 1800 años. Se forma el Torah y se forma una Biblia. Entonces en el 3 se le fue. Ahí está bien, no hay problema. Hasta el punto 3. Y luego aquí en el punto 3 dice del año 400 a 1400, ahí déjalo, a 1400 después de Cristo son 1054 años. Entran los Dark Ages, los años oscuros, que es la apostasía que Pablo había predecido que iba a venir. Y él dijo, muy pronto, después de que yo me vaya, lo dijo claramente, vendrán lobos que van a empezar a entrar a la iglesia y la iglesia va a apostatar. No dijo que iba a ser 2000 años después de que él se fuera. Él dijo, cuando yo me vaya, esto va a suceder. Nunca te lo han predicado así. Entonces dice aquí, los años oscuros entraron. Imagínate una iglesia sin Biblia por 1000 años.
Una iglesia sin Biblia por 1000 años. ¿Tú puedes imaginar la apostasía que hubo en aquel tiempo? Era una cosa que como no había Biblia, cualquier predicador se paraba en el púlpito y decía lo que se le viniera a la mente. Ahí fue donde nació Drácula, donde nació el hombre lobo, donde nacieron todas estas cosas para asustar a la gente, los duendes, las brujas, todo eso. No te vayas al bosque porque Dios está aliado con el diablo para destruirte a ti. Es historia. Eso se predicaba de los púlpitos. La gente estaba controlada por el priest. Por eso es que nosotros en Latinoamérica necesitamos romper eso, porque eso no se ha roto en Latinoamérica todavía. Sigue habiendo una persona central que controla las vidas de las gentes, siendo que ese no es el modelo de cómo Dios levantó la iglesia. Dios no puso la iglesia para que una persona la gobierne, el que la gobierna es Dios. El resto somos dones que trabajamos juntos para que el cuerpo crezca y se fortalezca y no caiga en error de doctrina. No puedes hacer que el cuerpo no caiga en error de doctrina si no tienes todos los dones funcionando. Que el pastor solo no puede, aunque tenga grandes capacidades. Su don no es suficiente. I'm sorry. No, okay. Anyway. Entonces al final, los años oscuros hasta que se desencadenó la Biblia, porque está escrita en latín, y se imprime la primera Biblia, que es en alemán. Es una historia muy larga que no se les voy a contar ahorita porque tienen hambre. Ya os tengo que dejar ir. Pero en total son 14,000 años, 11,000 años, cerca de 12,000 años sin Biblia. ¿Qué hizo toda esta gente? Tuvieron fe. Sigue siendo por fe. Sigue siendo por el oír de Dios. Por el oír la voz de Dios a través de lo que Él ya escribió, pero también a través de su testimonio. De hecho, el Antiguo Testamento dice que nosotros guardemos la palabra, que guardemos los preceptos y que guardemos el testimonio. Pero entonces Jesús dice que todos los profetas y la ley son hasta Juan. Y la cruz viene a marcar una nueva era. Algo completamente diferente. Donde muchas de las cosas del Antiguo Testamento ya no aplican al futuro. Hermano, ¿y cuáles son esas cosas? Bueno, qué bueno que hiciste esa pregunta. Pero ahora no la podemos resolver porque se nos acabó el tiempo. Pero la próxima semana, o la próxima vez que yo hable con ustedes, yo creo que sí va a ser la próxima semana, voy a hablar completamente y 100% de la Biblia. Les voy a enseñar un poquito de hermenéutica. Hermenéutica a nivel que todo el mundo lo entienda. Va a ser bien padrísimo. ¿Quieres entender la Biblia? Ven la próxima semana. Te voy a enseñar cómo entender la Biblia. Y vas a empezar a poder entender cómo filtrar las cosas que no pasaron por la cruz, las cosas que pasaron por la cruz y las cosas que cambiaron por la cruz. Porque eso te va a hacer un mejor cristiano, definitivamente. No estoy reclamando, estoy diciendo que yo tengo la verdad, pero estoy diciéndote que por lo menos te voy a causar hambre para que tú vayas a buscar. Que no quiero implantarte ideas, quiero que tú vayas a buscar por ti mismo. Ahorita por lo pronto el mensaje es: ve a buscar la voz de Dios, deja que Él te hable, deja que Él te confirme todo esto, porque tú necesitas oír de Dios. Nosotros tenemos que ser gente de la unción y tenemos que ser gente de la palabra. Ni muy de la palabra porque te vuelves legalista, ni muy de la unción porque te vuelves fanático. Bill Johnson, mi pastor, nos enseñó de que por toda revelación que tú tengas necesitas un encuentro con Dios. De otra manera te vuelves solamente más religioso y más apto para pelearte con otra persona. Te lo ilustro así. La palabra de Dios es para tu espíritu lo que la comida es a tu carne. Pero si tú comes y comes y comes y comes y no haces nada, te vuelves más pesado, más obeso y nadie te quiere cargar. Y es lo que pasa en nuestras iglesias. Nos volvemos obesos porque no hay encuentro por la palabra que estamos recibiendo. No hay responsabilidad sobre tus hombros, que tienes que encontrar la respuesta. Tienes que probar toda palabra que se habla desde este púlpito. Tienes que decir al Señor: Señor, enséñame. La palabra se concentra en los púlpitos, pero no hay nada de uno a uno. Necesitamos los unos a los otros. Ustedes también son pastores. Hagan tiempo uno a uno con otras personas para hablar de la palabra, para que te multipliques en otros, para que tú seas pastor, porque solo vemos un par de pastores aquí y son ustedes muchos para nosotros. Necesitamos que se multipliquen los pastores, que tú te avientes a pastorear a la gente que tienes en Facebook, te avientes y pastorees a la gente que tienes en tus amistades, que les muestres el amor de Cristo, porque no van a venir a la iglesia, no lo van a recibir en nosotros,
Y hay cosas que desde el púlpito no se pueden explicar. La voz de Dios en tu vida. Te quiero mucho. Quiero ver que oyes de Dios. De veras quiero ver que oigas de Dios. Esta iglesia tiene que oír de Dios y va a ser bien emocionante. Cuando hablemos de sanidad, hablemos de profecía, hablemos de todo eso, va a ser más fácil para ti. Amén. Así que ponte de pie, cierra tus ojos, por favor.